el apóstol Juan dice algo muy alentador. En su primera epístola, capítulo 5, versículo 13. Él habla de lo que ha escrito en esa carta y dice, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. He escrito estas cosas para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios quiere que sus hijos tengamos confianza, que no estemos en duda con respecto a nuestra salvación. Esta es, desde luego, lo más importante en toda nuestra vida. Es la salvación del alma. En la misma carta, capítulo 2, en verso 28, él dice, ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Otra vez, él habla aquí de que podemos tener confianza. Esta es la esperanza viva, la esperanza de la vida eterna. En la misma carta, capítulo 3, versos 20 y 21, Juan habla acerca de la conciencia. Y como todos sabemos, el papel de la conciencia en el cristiano es importantísimo. Y Juan habla de que si él dice corazón, pero está hablando de la conciencia, si no nos condena, si no nos reprende, otra vez tenemos confianza delante de Dios. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la misma carta, Hebreos 6, los versículos 18 y 19, habla de dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Que en esas o por esas dos cosas tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Y todos sabemos lo que es un ancla. Y nuestra esperanza es el ancla del alma. Juan dice sabemos. Él dice sabemos a través de esta carta, repetidas veces. Fue escrita para animarnos y para darnos confianza. Obviamente, entonces, es posible. Porque esta es la palabra de Dios.
Es posible tener confianza y no quedar avergonzados, decepcionados en el día de juicio. Ahora, el mundo religioso habla de varias cosas que se pueden clasificar como falsa confianza. Si alguien dice, mi corazón me dice que estoy salvo, bueno, muy bien. Si es como 1 de Juan 3, 20 y 21, si es basado en una conciencia limpia, basada en haber aprendido y obedecido la palabra de Dios, el evangelio puro de los apóstoles, habiendo practicado lo que estamos estudiando ahora, eso sí. Pero si la gente dice mi corazón, hablando simplemente de las emociones o de la imaginación, no es confiable eso. También la doctrina muy popular en la iglesia bautista, yo no sé cuántas iglesias iglesias sectarias, iglesias humanas, yo no sé cuántas denominaciones enseñan, pero creen que una vez salvo, siempre salvo. Eso no es Biblia. Esto está basado en el calvinismo, que me enseña que el hombre nace pecador y que él no puede hacer nada para efectuar su salvación. Entonces, el Espíritu Santo obra en su corazón si él es de los elegidos. Es una cadena de enseñanzas falsas. Y la idea es que Dios lo hace todo. Y Dios, siendo soberano, no puede fallar. Así es que una vez salvo por Dios, pues desde luego, siempre es salvo. Pero eso no toma en cuenta la parte del hombre que tiene que obedecer al Evangelio y vamos estudiando aquí lo que en verdad nos da confianza. Muy bien, la supuesta limpieza continua es otra decepción. Ahora estoy hablando de mis hermanos que usan mal lo que Juan escribe en esta carta, lo usan mal enseñando que si andamos en la luz, tenemos comunión con Dios y que la sangre de Cristo limpia los pecados continuamente sin más nada. Se ha usado la ilustración necia del agua que cae sobre el parabrisas del auto, pero que es continuamente limpiada por el limpia parabrisas. Pero 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, ahí mismo refuta esto, diciendo que tenemos que confesar los pecados para obtener el perdón. Y también a través de la carta Juan enfatiza el guardar los mandamientos del Señor y para fortalecer el argumento a favor de la llamada limpieza continua. Se cita Romanos 4, 7, 8, donde Pablo dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa el pecado, pero obviamente el no inculpar de pecado
equivale a ser perdonado. Pues claro que sí. Si uno obedece al Evangelio y obtiene el perdón de pecados, desde luego, él tiene confianza. Y si persevera, si él hace lo que Juan está enseñando en esta carta de andar en la luz, pues sí, él tiene confianza, él tiene esperanza. Juan está hablando a los tales. Pero vamos estudiando esto de no inculpar de pecado. La enseñanza falsa es de que Dios no hace caso del pecado del hombre y no, él no es culpable y él sigue así, él sigue salvo a pesar de todo. No, eso no es lo que Pablo dice. Eso es torcer la escritura de Pablo. El no inculpar de pecado es cuando ha sido perdonado y cubierto. Y ahora ya Dios Él no culpa de pecado a los que han sido perdonados. Pero no queremos enseñar algo falso para dar consuelo y confianza, ¿no? Ahora, aquí está el punto clave. Si andamos en luz, dice Juan, si andamos en luz, sabemos que tenemos comunión con Dios y nos da la confianza de que somos hijos de Dios. Claro que sí. Andar en la luz es aprender y obedecer la palabra de Dios. Ser fieles, guardar sus mandamientos. Primero de Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ¿cómo sabemos que andamos en la luz? Bueno, es cuestión de oír a Cristo y escuchar a los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. Primero de Juan 1, del 1 al 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó apóstoles. Este es Juan y los apóstoles. Él no está hablando de cualquier hermano. Lo que hemos visto y oído, eso es, anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El apóstol Pablo dice a los corintios, examinaos. ¿Cómo? Bueno, desde luego, a la luz de las Escrituras. Aprender las Escrituras y ser sinceros. Ser sinceros. Examinando nuestra vida a la luz de las Escrituras. De eso Juan está hablando. Exactamente. Primero de Juan 4:6. Y otra vez está hablando de los apóstoles. Juan dice, nosotros somos de Dios. Bueno, claro, porque fueron comisionados por Dios. Jesucristo los comisionó cuando Él resucitó de los muertos y ya estaba a punto de ascender al cielo. Él les dio la gran comisión de ir y predicar y que el Espíritu Santo iba a estar con ellos para guiarles a toda la verdad. Entonces la predicación de los apóstoles es la palabra de Dios. Y desde luego,
si andamos, si vivimos, el que conoce a Dios nos oye, dice Juan. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y hermanos y amigos, hay tantas enseñanzas religiosas que no son la enseñanza de los apóstoles. Si, las enseñanzas de los apóstoles están en el Nuevo Testamento. Podemos aprenderlos y entenderlos y practicarlos. Entonces, andar en la luz equivale a guardar los mandamientos del Señor. 1 de Juan 2:3, en esto sabemos. 1 de Juan 2, versículo 3, en esto sabemos que le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Andar en la luz equivale a estar en Cristo, ser hijo de Dios, ser miembro de la iglesia que Cristo estableció, la única que encontramos en la Biblia. Y esta frase, 1 de Juan 2:3, en esto sabemos que le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Sabemos que Él nos oye cuando oramos. 1 de Juan 3:22. Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, 1 de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y luego, 1 de Juan 5:3. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Alguien no puede, alguien si cree que tiene excusa diciendo, pero son tantos los mandamientos y si uno no los entiende y si uno... No. Eso es nada más buscar rodeos y buscar salidas. Pero Dios quiere salvarnos. Él no quiere que nadie se pierda. Él nos da un evangelio entendible, sencillo. Hay que humillarnos y obedecer los mandamientos. El mandamiento que yo quiero mencionar como un ejemplo de religiosos, profesan estar siguiendo a Cristo, pero dicen que cuando leemos los textos, como Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos 2:38, arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Y dicen, no es necesario ser bautizado para ser salvo. ¿Ellos van a estar bien con Dios? ¿Ellos tienen plena confianza en su salvación? Mucho cuidado, dice Pablo, examinaos. Y eso no es el único mandamiento que es descuidado, rechazado. Hay otros. Muy bien, si no practicamos el pecado y sí practicamos la justicia, entonces Juan dice, 1 Juan 1:8-10, que todos pecamos. Pablo dice, todos hemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Ok, el pecar en estos textos, desde luego, todos hemos pecado. La Biblia habla de tropezar o que uno es vencido como sorprendido por el pecado. Y esto sucede con todos, de alguna manera, en palabra, hecho, en palabra, en pensamiento. Desde luego, todos tropezamos. Pero ahora, si confesamos tales pecados, pedimos perdón, Él es justo para perdonarnos. Y Cristo es nuestro mediador. Él intercede por nosotros. Pero es otra cosa. Y Juan habla con toda claridad. Él habla también de practicar el pecado. Eso es el pecado habitual. Es como el andar en esto, vivir en esto, o de esta manera. Persistir en pecado, pecar habitualmente. Ahora si andamos en luz, pecamos de vez en cuando, pero no practicamos el pecado. Espero que me entienda. Hay mucha diferencia. Si andamos en luz, no practicamos el pecado. Y si andamos en luz, no practicamos las obras de la carne, Gálatas 5, 19 al 21, porque los que practican las obras de la carne no pueden heredar el reino del Señor. Si llevamos el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23, andamos en la luz. Somos fieles y podemos orar con toda confianza. Dios nos escucha y Él nos recibe. De suma importancia enfatizar esta diferencia y siempre mencionar que tenemos abogados. Jesucristo, nuestro abogado. Si amamos a los hermanos. Para algunos esto no es tan fácil. Pero si amamos a los hermanos, sin esto es imposible estar seguro de la salvación. Cristo lo enfatiza, Pablo lo enfatiza, Juan lo enfatiza. Amar a los hermanos. Y esto no es simplemente algo emocional o sentimental, es cuestión de buscar, sinceramente buscar el bienestar del hermano, tanto en lo espiritual como en lo material. Manifestar nuestro amor. 1 Juan 2, 9 al 11, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. 1 Juan 3, 10 y 11, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 1 Juan 3, 16 al 18, no amar de palabra ni de lengua, sino de hecho. Dice Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es un amor sincero, un amor dedicado, un amor sacrificial, un amor servicial.
Y no es simplemente una palabra, no es nada más de la lengua. Y el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice Juan, si no amamos al hermano a quien vemos, 1 Juan 4:20, si no amamos al hermano a quien vemos, ¿cómo podemos amar a Dios a quien nadie ha visto? Muy buena pregunta. Y hermanos, tengamos mucho cuidado de esta exhortación de 1 Juan 3:17, el que tiene bienes, hay muchos hermanos que son así, Dios les prospera, nos bendice, nos prospera, y de esta prosperidad hacemos la ofrenda y debemos tomar muy en serio esta enseñanza. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y quiero concluir repitiendo como yo hago en tantos sermones, y lo hago con toda sinceridad. Hay una lista larga de textos que dicen unos a otros, unos a otros, unos a otros. Por ejemplo, amar, servir los unos a los otros, ser afectuosos los unos con los otros, preocuparse los unos por los otros, soportar los unos a los otros, sobrellevar las cargas del hermano, perdonar, amonestar. Una lista muy larga que enfatiza lo que significa amar a los hermanos. Y si uno dice, yo lo hago, yo soy cumplido en eso. Yo he examinado mi vida, mis finanzas, yo he examinado este asunto de la ofrenda y de practicar benevolencia y ser bondadoso, y yo entiendo todo eso. Y mi conciencia me aprueba en que estoy practicando lo que Juan enseña. Excelente. Eso nos da confianza. No es para ser jactancioso, no. No es para ser jactancioso, no es para ser orgulloso. Es cuestión nada más de simplemente saber, examinando la vida, examinando los ingresos y los gastos, que si en verdad somos como el Señor enseña. Bondadosos, generosos y bendiciendo a los necesitados y haciendo una ofrenda generosa para ayudar a los hermanos que están predicando el Evangelio en otros países. Ok, Pablo, ya al final de su vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él dice, para mí el partir es mucho mejor, el partir, morir y estar con Cristo. Esa es la confianza que queremos tener. Muchas gracias por su muy buena atención a ese estudio.